y Silvia Hurtado. Es la promesa de Dios, como Dios dijo todo se ha cumplido. Vendrían del norte, también del sur, a esta obra aquí, a servirlo. Así es que, mira, prepara tu Biblia, hermanos. Vamos a preparar nuestra escritura, la palabra de Dios. Y vamos a ir al libro de Nehemías. En el capítulo 2, prepáralo ahí. Todavía no vamos a leer el versículo, pero solamente tenlo preparado ahí, hermanos, por un momento. ¿Verdad? Quiero primeramente leer un poco o más bien resumir un poco de la historia que está pasando aquí en este momento. Pero ahí en Nehemías capítulo 2, ahí tenlo por un momento, hermanos, y vamos a estar dando lectura al versículo 17, amén. Alabado sea su nombre. Vamos, hermanos, primeramente vamos a orar, hermanos. Vamos a hacer algo diferente. Vamos a orar primero y poner este servicio en las manos del Señor. Y en medio de la oración que vamos a estar haciendo, hermanos, también pongamos en oración a mi esposa, hermanos, que hoy está en este mismo momento, está en Bakersfield, está allá predicando la palabra del Señor. Mantengamos en oración a Uriel y mi hija Isabel, que están en Colinga, también allá predicando la palabra del Señor, por cada uno de ellos, hermanos. Y oremos por nosotros, que tengamos ese corazón abierto también para recibir lo que Dios tiene hoy para nosotros, amén. Pero vamos a orar. Amado Dios, Padre, te damos gracias, Señor, por tu gran misericordia, Señor, el amor que tú tienes y la misericordia para con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, por esta bendición, Señor, de poder permitirnos estar de pie aquí, Señor, en tu casa, alabándote y adorándote, Señor. Espíritu Santo, te suplicamos, Señor, que como tú siempre lo haces, Señor, ayúdanos, Padre amado, nuevamente a entender tu poderosa palabra que traes, Señor. Ayúdanos, Señor, no solamente a entenderla y comprenderla, Señor, pero ayúdanos, Padre, a que esa palabra, mi Dios, dé fruto dentro de nuestra vida y corazón, Señor, en nuestros hogares, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, en tus manos nos ponemos y te suplicamos, Espíritu Santo, que hables a nuestras vidas en esta mañana, Padre. Amén. La iglesia del Señor dice amén. Mira, vamos a tomar nuestro asiento, iglesia. Mantén tu Biblia abierta ahí, porque ahorita la vamos a estar leyendo. Y quiero solamente, mira, hoy vamos a estar predicando acerca de este hombre, ¿verdad? Este gran siervo de Dios que Dios lo usó poderosamente, hermanos, poderosamente. Su nombre es Nehemías, un gran líder, hermanos, que llevó al pueblo de Dios, hermanos, hacia unas victorias muy grandes. Pero mira, déjame decirte, antes de leer este versículo 17, déjame decirte en un resumen lo que estaba pasando aquí. Hermanos, sucedió que hacía ya años, muchos años, que esta ciudad de Jerusalén había sido invadida, hermanos, por el enemigo, hermanos, y habían entrado allá a Jerusalén y habían destrozado todo. Habían tumbado los muros que rodeaba esa ciudad de Jerusalén. Habían, hermanos, quemado esa ciudad, o sea, la habían destruido por completo. Hermanos, cuando llegaron ahí se llevaron a la mayor parte, hermanos, a una gran parte de ese pueblo, se los llevaron cautivos, ¿verdad? Y todo esto sucedió, hermanos, a causa de un juicio que Dios trajo a sus vidas, al pueblo de Dios, hermanos, por la desobediencia y la rebeldía con la que ellos habitaban cada día de su vida. Pero también había una promesa de parte de Dios, ¿verdad? Que Dios los haría regresar a su pueblo, a ese pueblo, después de muchos años, hermanos, a volver a reconstruir esa ciudad. Y bueno, hermanos, pasó la promesa de Dios, hermanos, se cumplió. Dios permitió que, hermanos, la mayoría de ellos, si no todos, hermanos, regresaran nuevamente a su tierra, a Jerusalén. Pero claro, cuando regresaron ya no era la misma Jerusalén.
Hermanos, la Jerusalén, la principal, hermanos, estaba la Jerusalén al principio era una ciudad muy hermosa, hermanos. Tenía el templo, era muy conocida por el templo, por tantas cosas que había allí. Al regresar ya era totalmente diferente, ya no había nada, todo estaba destruido. Ellos tenían que comenzar prácticamente de ceros a empezar a reconstruir todo. Y bueno, hermanos, mira, primeramente lo que el pueblo de Dios hizo cuando regresó, la orden del Señor fue: cuando regresen, vuelvan a edificar el templo, vuelvan a reconstruir esa ciudad, vuelvan a reconstruir los muros, el templo, todo lo que una vez tuvo. Pero el pueblo de Dios, hermano, regresó, ciertamente. Quisieron intentar a reconstruir, hermanos, el templo del Señor y todo esto, pero llegó un tiempo donde ellos se enfocaron, primeramente, antes de que el templo, se enfocaron a reconstruir sus hogares, a volver a edificar los hogares de cada familia. Y bueno, hermanos, mira, empezaron a hacer esto, pero sucedió que cuando reconstruyeron sus hogares, y el templo de Dios lo dejaron abandonado. Los muros nunca fueron reconstruidos, y pasaron años, y así estaba el pueblo de Dios. Vivía en ruinas, vivía entre los escombros de aquella ciudad, y parece ser que ellos se habían en algún momento acostumbrado a vivir así, a vivir en ruinas, a vivir entre los escombros. Entonces llegamos a este momento donde Nehemías, que ni siquiera estaba allí, no habitaba allí en Jerusalén, pero llegó una ocasión donde él preguntó por el pueblo de Dios, porque Nehemías también era un judío. Él preguntó: ¿cómo están los habitantes de allí? ¿Cómo están mis hermanos, mis familias, todos los que viven allí? Y le dieron la noticia que esa ciudad, después de tantos años, seguía en la misma condición, seguía destruida, seguía, hermanos, con escombros por todos lugares. Eso lo entristeció. Y bueno, cosas pasaron, hermanos, porque quiero entrar al mensaje. Él llega allí, hermanos, llega a Jerusalén, ¿verdad? Guiado por el Espíritu Santo, guiado por la palabra de Dios, hermanos. Llega con un propósito, con una misión de parte de Dios, de reconstruir aquella ciudad, de reconstruir el muro, de reconstruir todo aquello. Pero llegamos aquí, hermanos, al versículo 17, y mira lo que dice. Vamos a darle lectura. Para cuando llegaron aquí, Nehemías llegó y rodeó toda la ciudad. Fue lo primero que hizo. Rodeó toda la ciudad, estuvo inspeccionando cada detalle, estuvo viendo cada rincón de la ciudad, hermanos. Y él, al ver esto, se entristeció y regresa, reúne a los habitantes de allí en un lugar y les dice esta palabra, una palabra poderosa. Mira lo que les dice. Vamos a darle lectura, honrando al Padre, al Hijo y a su hermoso Espíritu Santo. Y le dice: ¿vosotros veis el mal en que estamos? Mira esa palabra. ¿Vosotros veis el mal en que estamos? Que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Y luego dice algo bien poderoso: venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. En otras palabras, y no sigamos siendo la vergüenza de todos los demás. Yo digo: wow, qué palabra tan poderosa. ¿Cuántos dicen amén? Mi hermanos, déjame decirte que hay muchos desastres sobre la faz de la tierra. Muchos. Hay muchas destrucciones donde quiera, por el mundo, alrededor del mundo entero hay mucha destrucción. Hay una clase de destrucción, hermanos, que hace mucho ruido terrenal, mucho ruido. Por ejemplo, el derrumbe de una casa o el derrumbe de un edificio. Eso es grande, eso es audible, eso se oye tremendamente. Hermanos, lo podemos ver de muchas maneras cuando hay un temblor, que últimamente hemos visto muchos, cómo se derrumban edificios enteros y se escucha, hermanos, aquel tronido, se escuchan cosas tremendas.
O también cuando están, hermanos, reconstruyendo un mall, por ejemplo, por decirlo así, quieren renovar todo eso, muchas veces derrumban los edificios antiguos para construir algo nuevo. Esos son destrucciones, hermanos, que hacen mucho ruido, ¿verdad? Que son notorios, hermanos. Pero también existen también otra clase de destrucción. Otra clase de destrucción escandalosa, física y emocionalmente. Por ejemplo, cuando una relación termina, ya sea una relación familiar, una relación entre pareja, entre matrimonio. Esas son, hermanos, son cosas destructivas, hermanos, que se escuchan, ¿verdad? Podemos ver también a veces, hermanos, una relación, cuando una relación termina, cuando un negocio grande quiebra, cae en quiebra y cierra. Una familia, cuando una familia se desintegra, hermanos, cuando una persona, especialmente, hermanos, cuando un hijo o una hija de Dios que son líderes, cuando una persona de este tipo, hermanos, cae en pecado público, cae en pecado públicamente, hermanos, son ruidos escandalosos, son destrucciones escandalosas, ¿verdad? Hermanos, situaciones donde todos se dan cuenta de lo que está pasando o lo que ocurrió. ¿Por qué? Porque todo mundo se habla de eso, porque escucharon, porque vieron, hermanos, y todo esto sucede. Pero existe otra clase de destrucción mucho más peligrosa que estos. La destrucción que deja de hacer ruido, porque aprendimos a adaptarnos y a vivir con esa destrucción que nadie ve. Y de eso quiero hablar. El título de este mensaje, hermanos, o el tema es: no construyas sobre escombros. No construyas sobre escombros. Mira, ¿cuál es esta destrucción que ya no hace ruido? ¿Por qué? Porque aprendimos y nos hemos adaptado a vivir con esa destrucción que nadie ve muchas veces. ¿Cuál es esa destrucción? Déjame decirte que muchas veces hay resentimientos en el corazón del ser humano. Hay resentimientos por heridas que ya no expresamos, pero que todavía gobiernan nuestras decisiones. Y es otra destrucción. Primeramente, a tu propia vida espiritual. Son aquellos momentos donde alguien te hizo una herida, te dañó, te hizo una herida. Y aunque pasaron los años y quizás esa herida ya no está sangrando, quizás esa herida, hermano, ya no está sangrando, pero te sigue doliendo. Quizás es una herida, hermanos, que pasó hace ya mucho tiempo y que ya no la expresas, pero todavía gobierna tus decisiones. Hay pecados que ya no practicamos públicamente, pero que todavía viven secretamente en el corazón del ser humano. Esos son escombros. Hay cosas que Dios ya nos pidió soltar, abandonar, apartarnos de ellas, pero seguimos cargándolas en silencio. Esas son destrucciones silenciosas, escombros. Y lo más peligroso, hermanos, es que después de vivir tanto tiempo en medio de algo que se derrumbó, muchas veces podemos comenzar a confundir sobrevivir con estar bien. Porque tú puedes decir: bueno, me sucedió esto en el pasado, y me sucedió aquello trágico en el pasado, me hirieron en el pasado, me hicieron esto, y tú puedes aprender a sobrevivir todo eso. Pero tengamos cuidado, porque al pasar el tiempo, si seguimos viviendo bajo esos escombros espirituales, podemos llegar a una confusión y podemos llegar a confundir sobrevivir con estar bien. Y llegamos a un punto, cuando vivimos de esta manera, llegamos a un punto que, hermanos, ya no nos preguntamos a nosotros mismos: ¿cómo voy a salir de aquí? ¿Cómo salgo de esta situación? Sino que ya más bien empezamos a preguntarnos y comenzamos a buscar formas de cómo puedo adaptarme a vivir cómodamente aquí. Entonces, cuando nos acostumbramos a vivir bajo ciertos escombros espirituales, llega el momento, hermanos, donde
ya no nos afecta tanto, sino que empezamos, en vez de empezar a buscar la manera de salir de allí, en vez de empezar a buscar ayuda para que nos ayuden a salir de esa situación, empezamos nosotros a buscar formas de cómo puedo adaptarme a vivir cómodamente aquí. Y eso es peligroso. Eso es lo que había sucedido con los habitantes de Jerusalén. Los muros estaban destruidos, dice la palabra de Dios. Cuando tú lees este capítulo, todo el libro de Nehemías es un gran libro de liderazgo. Allí tú léelo. Pero mira, eso es lo que pasó a los habitantes de Jerusalén. Los muros, dice la palabra de Dios, que estaban derribados. Las puertas estaban quemadas. Las puertas de la ciudad, para entrar a la ciudad, había varias puertas, estaban quemadas. La ciudad total, hermanos, estaba en ruinas. Pero lo increíble es que el pueblo se había acostumbrado a vivir en medio de los escombros de esa destrucción. No creas que esto había pasado recientemente, no, ya habían pasado años. Y cuando Nehemías llega finalmente, hermanos, a Jerusalén con la misión de reconstruir las murallas, escucha algo, iglesia, porque esto es bien importante. Él no llega primero con ladrillos, no llega con planos de arquitectura para reconstruir aquella ciudad, aquellos muros. No llega con eso. No llega diciendo, vamos a levantar este muro. No llega diciendo eso. Llega con una palabra confrontadora. Después de que él rodea la ciudad, él solo, no le avisa a nadie. Él no llega haciendo escándalo diciendo, ya llegué, el Señor me envió para reconstruir esto. No, él llega silenciosamente. Y dice la palabra que llega por la noche y en su caballo, hermanos, donde él va montado, él rodea la ciudad y empieza a analizar la ciudad. ¿En qué condición está Jerusalén? ¿En qué condición habitan los moradores de allí? Dice la palabra de Dios que Nehemías en ciertas ocasiones quería cruzar de un lugar a otro y que ni siquiera podía cruzar, ni los caballos podían, ni el caballo podía cruzar por esos lugares de tantos escombros que había. Entonces al siguiente día él llama a los habitantes y llega con una palabra que confronta y les dice: ¿vosotros veis el mal en que estamos? Wow. Fíjate esa palabra. ¿Vosotros veis? En otras palabras, les está diciendo que no se dan cuenta dónde estamos, en qué situación nos encontramos, bajo qué condición estamos viviendo. Y mira, y ese es el primer punto donde quiero entrar: el peligro de dejar de ver. ¿Vosotros veis? Les dice Nehemías. Nehemías comienza con dos palabras que parecen sencillas, pero son profundamente confrontadoras. Les dice: ¿vosotros veis? Porque una de las cosas más peligrosas, hermanos, que puede suceder a los hijos de Dios es dejar de ver. Dejar de ver. Dejar de ver nuestra verdadera condición espiritual. Ese es uno de los más peligrosos partes de la vida de un hijo, de una hija de Dios, de un creyente. Y aquí hay algo, hermanos, que debemos entender. Hay algo que debemos de entender en esta palabra que Nehemías les dijo: ¿vosotros veis? Hay algo que debemos de entender aquí. ¿Qué es eso? Que no es que no veían. No es que nosotros no veamos. Hay cosas que Dios ya nos mostró.
pero que nosotros hemos aprendido a interpretar de otra manera. ¿Por qué? ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque hemos dejado de ver como Dios ve. Iglesia, y cuando perdemos esa capacidad, podemos mirar las consecuencias de la desobediencia y el pecado y llamarlas proceso. A veces nos podemos confundir. A veces podemos decir, es un proceso que estoy pasando porque sé que Dios tiene algo grande para mí. Pero hay veces, hermanos, que no necesariamente es un proceso, son las consecuencias de la desobediencia y del pecado. Pero como nosotros hemos dejado de ver como Dios ve, le llamamos proceso. Podemos llamar carácter espiritual a nuestras acciones, a lo que Dios llama rebeldía y nos llama a ser transformados. Podemos llamar discernimiento a lo que en realidad es prejuicio. Juzgamos a las personas antes de saber lo que está pasando. Podemos llamar personalidad a lo que necesita rendirse al Espíritu Santo. Y uno de los peligros más serios de la vida espiritual es dejar de reconocer las señales que nos anuncian que algo se está deteriorando dentro de nosotros. Nehemías dijo, ¿vosotros veis? Dejamos de ver. Muchas veces dejamos de ver cuando ya no nos preocupa nuestra falta de hambre por la presencia de Dios. Es cuando empieza la visión a disminuir. Dejamos de ver cuando podemos vivir días sin buscar su palabra y eso ya no nos inquieta. Empezamos a dejar de ver cuando nuestras vidas de oración comienzan a desaparecer. Pero encontramos 1000 razones para justificarlo. Dejamos de ver cuando hay menos fruto del Espíritu Santo en nosotros. Pero seguimos pensando que estamos bien porque seguimos ocupando un lugar en la iglesia. Dejamos de ver cuando nuestra vida pública todavía parece espiritual, pero nuestra vida privada comienza a alejarse de Dios. Por eso Nehemías dice, ¿vosotros veis? Es como si dijera, no miren la ciudad como aprendieron a mirarla. Les está diciendo, ustedes están viendo la ciudad de una manera diferente porque han aprendido a vivir allí. Han aprendido a acomodarse y han aprendido a ajustarse a las cosas que están pasando. Pero le dice, no miren la ciudad como aprendieron a mirarla, mírenla como realmente está. Y aquí está el punto donde tenemos que, hermanos, detenernos un poquito. ¿Qué pasa cuando finalmente vemos nuestra verdadera condición? ¿Qué pasa cuando finalmente el Espíritu Santo te habla, toca tu corazón, te ilumina, te da revelación y finalmente vemos la realidad de nuestra condición? ¿Qué pasa ahí? Porque ver nuestra condición delante de Dios, hermanos, nos deja frente a una decisión. ¿Qué pasa? Allí es donde el Espíritu Santo nos pone delante de Él para que tomemos una decisión. ¿Podemos volver a esconder nuestra condición? Esto es lo que podemos hacer. Esa decisión va a ser una de estas.
o podemos volver a esconder nuestra condición real, podemos justificarla, podemos culpar a alguien más por lo que nosotros somos, o podemos hacer algo mucho más difícil: reconocerla. Porque cuando Dios nos permite ver la ruina, no lo hace para señalarnos, y tampoco lo hace para que nosotros señalemos a otros. No lo hace para que señalemos y digamos: ¿quién la causó? ¿Quién causó esto? ¿Quién causó esta ruina? Lo hace para que tengamos el valor de decir: Señor, esto también está pasando en mi vida. Esto que le pasó a Jerusalén también está pasando en mi vida. Y eso nos lleva directamente a las siguientes palabras de Nehemías. A las siguientes palabras. Porque él comienza diciendo: ¿vosotros veis? Pero ahora las siguientes palabras son: ¿el mal en que estamos? Nehemías no dice: ellos están mal. Fíjate, aquí hay algo bien importante. Nehemías, hermanos, ni siquiera habitaba en ese lugar. Él estaba muy lejos de ese lugar. Nehemías no era parte de la población de allí cuando esto sucedió. Pero fíjate lo que él dice. Nehemías no dice: ellos están mal, que bien pudo haberlo dicho, porque él no era uno de los habitantes. Pero él dice: estamos mal. Se incluyó. Porque una cosa es ver la ruina y otra muy diferente es reconocer que todos formamos parte de la realidad que necesita ser restaurada. Porque una iglesia, hermanos, terrenal, aquí una iglesia nunca va a ser perfecta. Una iglesia va a tener, hermanos, sus cosas aquí y allí, ¿verdad? Van a suceder cosas que no deberían estar sucediendo en las iglesias, hermanos. Pero unos, ¿por qué? Porque todos tenemos diferentes maneras de pensar, todos tenemos diferentes caracteres, todos tenemos cierto nivel de fe, hermanos. No todos los que vienen a la iglesia vienen ya, hermanos, bien, como te diga, firmes en el Señor. Hay unos que ya están firmes, hay otros que apenas van comenzando, hay otros que llegan por primera vez, que apenas es la primera vez en su vida que visitan una iglesia. Entonces hay muchas diferencias ahí. Pero de alguna manera o otra, cuando tú dices: es que no hay una iglesia perfecta, ¿por qué? Porque nosotros la hacemos imperfecta. Unos de una manera, otros de otra, otros de otra y otras de otra. Pero todos nos involucramos ahí a hacer esa iglesia imperfecta. Entonces Nehemías se incluyó, hermano. Mira, porque una cosa es ver la ruina y otra muy diferente es reconocer que todos formamos parte de la realidad que se necesita ser restaurada. ¿Cuándo es que la restauración comienza? ¿Cuándo es? La restauración comienza cuando dejamos de mirar la condición de los demás y permitimos que Dios nos muestre la nuestra. Porque la mayoría de las veces, hermanos, somos bien truchas para ver la condición de los demás. Disculpen la palabra trucha, ¿verdad? Pero a decir trucha, eso es un pescado, ¿verdad? Pero bueno, estamos bien listos, bien atentos, ¿verdad? Para detectar, hermanos, detectar la condición de los demás. Pero ¿cuándo detectas la tuya? Entonces, hermanos, la restauración comienza cuando dejamos de mirar la condición de los demás y permitimos que Dios nos muestre la nuestra. Y esto nos lleva, hermanos, a esta parte que vamos a estar hablando aquí. El mal en que estamos, dice Nehemías. Dice: ¿han visto el mal en que estamos? Y usa la palabra estamos. La restauración comienza cuando dejamos de buscar culpables y asumimos responsabilidad. Esta frase me conmovió cuando yo la leí aquí, porque yo sabía el trasfondo de Nehemías. Nehemías no tenía que ver nada en ese asunto. Él no era un habitante de allí. Pero más sin embargo, hermanos, siendo él judío,
se involucró con ellos, dijo: estamos mal. Dicen: mire lo mal que es. Él no dijo, hermanos, él no dijo: mire lo mal que están. No dijo eso, y bien pudiera haberlo dicho. Dice: miren lo mal que estamos. Él se incluyó. No habla como espectador. Él entra en la condición del pueblo. Y aquí aparece una verdad muy poderosa. La restauración verdadera comienza cuando dejamos de buscar solamente culpables y empezamos a asumir responsabilidad delante de Dios. Muchas de las veces, hermanos, puede venir una pareja, qué sé yo, hay muchos diferentes casos, ¿verdad? Pero puede venir una pareja diciendo: no, pastor, pues ya no vengo a la iglesia, ya me desanimé. ¿Para qué? Si mi esposo o mi esposa vienen y muy santito, muy santita, pero en la casa es otra persona. Y por eso yo dejé de venir. ¿Para qué vengo? Hermanos, mira, déjame decirte una cosa, hermanos, que aquí aparece, hermanos, ¿verdad? Sí, pero ahora, ¿por qué tu esposo es así? Es que mi esposo es un demonio en mi casa conmigo. ¿Y por qué será así? ¿Qué le haces tú? ¿Qué le haces tú? La persona, si tú le cocinas, si tú haces todo lo que debes hacer, si tú cumples con tu responsabilidad, esa persona no va a venir así por así nomás como un demonio. Entonces, ¿por qué suceden este tipo de cosas, hermanos? Porque a veces nos fijamos, hermanos, en la culpabilidad de otros, pero no aceptamos la nuestra. Entonces, hermanos, esa es la verdad que aquí aparece. La restauración verdadera comienza cuando dejamos de buscar solamente culpables y empezamos a asumir responsabilidad delante de Dios. Nehemías dice: ¿vosotros veis el mal en que estamos? No está buscando culpables, no. Está reconociendo una condición simplemente. Y aquí está la diferencia. Hermanos, la culpa pregunta: ¿quién hizo esto? La responsabilidad pregunta: ¿qué voy a hacer con esto delante de Dios? Pero reconocer los escombros no significa que ya fueron removidos. Tú puedes decir: bueno, pastor, yo ya reconocí los escombros que hay en mi vida espiritual. Gloria a Dios por eso. Pero eso no va a pasar nada si solamente reconoces y no hay acción. Entonces, reconocer los escombros no significa que ya fueron removidos. Puedes saber perfectamente qué está mal en tu vida y seguir caminando encima de ellos y seguir caminando en medio de ellos. Por eso el siguiente paso no será solamente reconocer, será remover. Título del mensaje es: no construyas sobre escombros. Entonces, hermanos, el siguiente paso después de que tú ya reconoces es remover. Y el punto número 3, hermanos, mira, el problema de los escombros que Nehemías les estaba hablando, estaba diciendo: ¿qué no ven? ¿Qué no ven lo mal que estamos aquí? Entonces, pero él no estaba hablando, hermanos, realmente de los escombros. El problema de los escombros no es solamente que existan, es que ocupa, ¿verdad? ¿Cuál es el verdadero problema de los escombros? El verdadero problema es que ocupan el lugar de lo que debería estar ahí. Donde allá había escombros, ahí mismo debería de estar el muro, pero ya no estaba. Donde había escombros, ahí debería de estar el templo de Dios, pero ya no estaba. Allí debería estar santuarios, debería estar un montón de cosas allí, hermanos, pero ya no estaban. ¿Por qué? No podían reconstruir. ¿Por qué? Porque los escombros estaban tomando el lugar que ocupaba el templo. Los escombros estaban ocupando el lugar, hermanos, que ocupaban esas murallas. ¿Qué escombro está ocupando el lugar de Dios en tu vida? Aquí está el corazón del mensaje, hermanos. Mira, un escombro, déjame decirte, un escombro es algo que alguna vez perteneció a una estructura, pero que ahora está fuera de su propósito. Ese es un escombro. Un ladrillo en una pared cumple una función y un propósito. El mismo ladrillo tirado en el suelo
es un escombro. Hay cosas que Dios quiere construir en nuestra vida. Hay cosas que Dios quiere construir en tu vida y en la mía. Muchas veces porque se lo hemos pedido, que construya algo nuevo en nuestras vidas. Entonces, hay cosas que ciertamente Dios quiere construir en tu vida y en la mía, pero no tiene espacio, porque todavía estamos ocupados conservando lo que Él quiere remover. ¿Quieres paz? Pero seguimos alimentando aquello que nos roba la paz. Queremos una nueva temporada en nuestra vida, pero seguimos emocionalmente atados a lo anterior, a nuestro pasado. Queremos crecer espiritualmente, pero no queremos soltar aquello que impide nuestro crecimiento. Queremos que Dios edifique, pero queremos, ¿verdad? Pero hermanos, queremos decidir qué escombros Él puede quitar y qué escombros le pedimos que deje. Entonces muchas veces eso sucede, que queremos que Dios edifique algo nuevo en nuestras vidas, pero nosotros queremos tomar control y decirle al Señor: Señor, ¿sabes qué? Ok, está bien, llévate esos escombros, lleva estos, remueve estos, pero este escombro, déjamelo aquí. No. Y Dios dice: no puedo construir sobre lo que tú todavía tienes que entregar. Te niegas a entregar. A veces que le pedimos: Señor, edifica algo nuevo en mi vida, construye algo nuevo en mi vida. Y esa es la respuesta que muchas veces Él nos da, ¿verdad? Hijo mío, yo no puedo construir sobre lo que tú todavía te niegas a entregarme. Dios no es un Dios que va a construir cosas sobre escombros. Entonces, hermano, mira, una cosa es que los escombros sean parte de tu historia, porque todos tenemos escombros. Todos. Yo vengo de una vida llena de escombros, llena, hermano, no te imaginas lo llena de escombros de donde Dios me sacó a mí. Pero esa es parte de mi historia. ¿Ok? Entonces, una cosa es que los escombros sean parte de tu historia, y otra es que sigan siendo parte de tu fundamento. Por eso hay momentos en que la fe no consiste en levantar algo, consiste en soltar algo. Y quizás esta sea la obediencia que Dios está pidiendo de ti hoy en este día, iglesia. Nehemías no se quedó, hermanos, contemplando los escombros. Él no se quedó contemplándolos allí por mucho tiempo. Hermanos, después de reconocer la condición y después de entender que había que reconstruir, hizo un llamado. Él hizo un llamado. ¿Qué fue lo que dijo después? Venid y edifiquemos. Venid y edifiquemos. Esa fue una invitación que Él hizo. Venid y edifiquemos. ¿Por qué? Porque la restauración necesita dirección. Después de mirar las ruinas y reconocer la condición de la ciudad, Nehemías dice: venid y edifiquemos. Y me llama la atención, hermanos, que no dice: yo voy a reconstruir. Él no dice: yo lo voy a hacer solo. No, dice: venid y edifiquemos. Dice: edifiquemos. ¿Por qué, hermano? Mira, porque la restauración no sería obra de un solo hombre. Necesitaban visión, necesitaban unidad, esfuerzo y dirección. Y eso es algo que no puede un solo hombre hacer para reconstruir algo. Y esto también, hermanos, es verdad en nuestra vida espiritual. Si queremos que nuestra iglesia sea edificada, que nuestra iglesia sea reconstruida como la voluntad de Dios, hermanos, tenemos que, mira, una persona sola aquí no va a lograr cambiar esta congregación entera. No va a lograr. Yo como pastor, hermanos, yo me puedo parar hasta de cabeza aquí predicándote, haciendo pantomimias aquí para ver si la palabra llega a tu vida, pero no voy a poder lograrlo.
Esto es algo en equipo. Queremos reconstruir para que sea una iglesia llena del Espíritu Santo. Todos tenemos que reconocer: yo tengo parte de culpa. ¿El por qué? El Espíritu Santo aquí no se mueve. Yo tengo parte de culpa. ¿El por qué? Aquí no se manifiesta el poder de Dios. Y cuando todos decidimos, unámonos, edifiquemos juntos, ¿verdad? Volvamos a reconstruir lo que Dios comenzó en nosotros cuando recién nos entregamos a Cristo. Y cuando nos unimos, y todos nos unimos, hermanos, ¿verdad? Limpiando los escombros, echándolos a un lado, hermanos, levantando y echándolos fuera los escombros, para que así, de esta manera, entonces haya espacio para volver a reconstruir una vida nueva. Entonces, por eso es que, hermano, mira, dice: edifiquemos. Porque la restauración no sería, hermanos, obra de un solo hombre. Necesitaban visión. Es lo que la iglesia de hoy en día necesita: visión. La visión del Padre, la visión, hermanos, del Espíritu Santo. Necesitan unidad, hermanos, así, la perfecta unidad como es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Una unidad perfecta. Esa unidad la necesitamos nosotros como iglesia para poder lograr cosas grandes. ¿Qué se necesita? Esfuerzo. No de unos y otros no, de todos necesitamos esfuerzo. Y lo principal que necesitamos: dirección. Dirección del Espíritu Santo, hermanos. Esto es una verdad sólida en lo espiritual. Una experiencia con Dios puede conmovernos, sí, pero una vida rendida a Dios es lo que nos transforma. No podemos construir nuestra nueva etapa solamente sobre emociones o buenas intenciones. Necesitamos volver a Dios. Necesitamos volver a su palabra, volver a la oración, volver a la obediencia, a los principios que Él estableció. Necesitamos volver a todo esto, amada iglesia. Porque cuando Dios remueve los escombros, no lo hace para dejarnos vacíos. Los remueve porque quiere construir algo nuevo en ti y en mí. Y aquí está la diferencia. Mira, Dios no solamente quiere sacarte de las ruinas. Él quiere enseñarte, hermanos, a edificar de una manera diferente. Quizás antes construías desde el miedo. Ahora tendrás que aprender a construir desde la fe. Quizás antes tú construías cosas o algo, hermanos, construías desde la necesidad de aprobación de los demás. Ahora tendrás que aprender a construir desde tu identidad en Dios. Quizás antes construías siguiendo tus propios criterios. Ahora tendrás que aprender a construir sobre su palabra. Por eso Nehemías no dijo simplemente: ya vimos las ruinas, sino que también dijo: venid y edifiquemos. En esa palabra edifiquemos significa: antes de empezar a levantar, hay que empezar a quitar, hay que empezar a remover, hay que empezar a hacer espacio, hay que empezar a limpiar lo que nos estorba para poder edificar. Entonces, hermanos, aquí podemos cerrar, ¿verdad? Aquí podríamos cerrar el sermón, hermanos, mirando nuevamente las ruinas de Jerusalén. ¿Cómo estaba Jerusalén? ¿Cómo estaba en aquel tiempo? Mira, porque después de todo, hermanos, lo que hemos hablado, hay una verdad bien importante aquí, hermanos, que no podemos olvidar. Las ruinas eran reales. No es una historia, eran reales. Pero no era el final. Los muros habían caído, sí. Eso era algo real. Las puertas habían sido quemadas, claro que sí. Era una realidad. Pero Dios todavía tenía un futuro para Jerusalén. Hermano, en tu vida puedes tener escombros reales. Cosas tremendas que pasaron en tu vida, sí. Y pueden ser real, sí. Puedes estar apartado de Dios ahorita en este momento. Puede ser una realidad, sí, está bien. Puede haber muchos escombros, muchas fallas en ti. Puede haber pecado, puede haber lo que tú quieras poner ahí como escombro. Puede haber de todo, sí. Y es una realidad, sí. Pero no es tu final. Tus escombros del pasado o de tu presente no determinan tu futuro.
Dios tiene el control. Dios sigue llamándote. Dios sigue teniendo el poder para remover aquello que tú le permitas remover y edificar aquello que tú le permitas edificar. Lo que está en ruinas puede ser real, sí, pero no tiene que ser definitivo. Dios todavía puede reconstruir. Dios todavía puede restaurar. Dios todavía puede hacer de las ruinas un testimonio vivo, amados hermanos. Pero primero hay que dejar de construir sobre ellas. Habemos muchos que cometemos ese error. Tenemos deseo de construir algo nuevo, algo edificativo, sí. Sí tenemos ese deseo. ¿Es algo bueno? Claro que es algo bueno. Pero a veces, hermanos, cometemos el error de querer edificar encima de las ruinas. Y tú sabes que si tú edificas algo encima de ruinas, encima de escombros, no importa lo que tú hagas para edificar eso, pronto se va a ir para abajo otra vez. Pronto. Entonces, yo con esto, hermanos, mira, quiero concluir con esto. Que las ruinas no son el final de tu vida. Yo creo que todos aquí tenemos ruinas, escombros. Yo creo que hay escombros en nuestros hogares. Hay escombros en nuestra vida personal. Hay escombros en nuestro ministerio. Hay escombros en nuestro llamado. Y no porque Dios los puso allí, porque nosotros los llevamos ahí. Hay escombros, hermanos, en muchas áreas de nuestra vida. Pero déjame decirte, Dios en este día te dice que si tú hoy has reconocido que hay escombros en tu vida que necesitan ser removidos, quiero decirte que Dios te dice que las ruinas, los escombros no son el final de tu vida. Entonces, hermanos, mira, pero las ruinas, hermanos, ¿qué es lo que mostraban las ruinas? Mira, primeramente Nehemías está frente a una ciudad destruida. Si regresamos un poquito al escenario, primeramente podemos ver que Nehemías está frente a una ciudad destruida completamente. Está delante de una ciudad donde, hermanos, los muros habían sido derribados, las puertas quemadas, piedras por todas partes también quemadas. Pero las ruinas mostraban lo que había sucedido. Lo que había sucedido. No podían determinar lo que sucedería. Ciertamente estas ruinas mostraban lo que había sucedido, pero no podían determinar lo que sucedería más adelante. Y quizás eso es lo que Dios quiere recordarte hoy a ti y a mí. Tus ruinas pueden ser reales, sí, pero no son tu destino, pueblo de Dios, no son tu destino. Tal vez hay cosas en tu vida que necesitan ser reconstruidas. Amén, también en la mía, ¿verdad? Entonces, hermanos, tal vez hay cosas que necesitan ser reconstruidas. Tal vez hay cosas que necesitan ser entregadas y removidas. Pero Dios no quiere dejarte vacío. Quiere hacer espacio para construir algo nuevo en ti, algo nuevo en tu hogar, algo nuevo en tu ministerio, en tu llamado. Por eso quizás tu oración hoy no debería de ser: Señor, construye sobre mi vida, construye sobre este problema que tengo, construye algo nuevo en esta situación. Quizás tu oración no debería de ser eso. Quizás tu oración debería de ser: Señor, limpia mi terreno, quita lo que ya no debe de estar allí y edifica tú sobre mi vida. Mira lo que le debemos de pedir: Señor, límpiame. Hay escombros en mi vida, hay ruinas, hay muchos escombros. Señor, lo que yo te estoy pidiendo, Señor, es: ayúdame a limpiar allí, porque yo sé que hay cosas que no te permiten obrar en mi vida. Hay escombros que no te permiten edificar algo nuevo en mi vida. Señor, limpia mi terreno. ¿Y sabe lo que es el terreno? La palabra de Dios dice en la parábola del sembrador: hay diferentes terrenos. El terreno es el corazón de la persona. Entonces, Señor, limpia mi terreno, limpia mi corazón, quita lo que ya no debe de estar allí.
Y edifica, Señor, edifica tú. Yo ya no quiero edificar, porque si yo lo edifico lo voy a hacer mal. Señor, limpia mi terreno, limpia mi corazón. Pero ahora tú edificas sobre mi vida. Porque el testimonio no será, nunca tuve ruinas. No, ese no sería el testimonio. El testimonio será, sí, tuve ruinas, muchas ruinas. Tuve escombros, muchos escombros. Pero Dios no me dejó ahí. Y recuerda, las ruinas pueden explicar dónde estuviste, pero no tienen autoridad para decidir dónde terminarás. No construyas sobre los escombros. Entrégaselos a Dios. Pongámonos de pie, iglesia. Oh, amado Dios, te damos gracias en esta hora, Padre amado. Mira, iglesia, le voy a pedir al grupo de alabanza.